Saludándolos con el aprecio de siempre a su amigo Rul Palacios, pues en una edición más de su programa Armas de Guerra. De hecho ya estamos de regreso, de hecho nuevamente aquí en vivo, de hecho en las transmisiones de Facebook, de YouTube. Pues como sabrán, pues hoy les voy a hablar de un tema demasiado interesante y les voy a hablar de lo que es el Ejército Federal Mexicano. Como sabrán, pues fue pues la fuerza militar, de hecho, de aquí de México durante los periodos desde Porfirio Díaz hasta su disolución en 1914. Como sabrán, pues esta composición militar pues fue, como ya les mencionaba, fue de hecho pues el ejército pues en esos tiempos se componía de hecho pues tenía, digamos, fue de hecho pues una unidad militar, de hecho demasiado, fue muy eficiente, pero también a la vez deficiente. ¿Qué pasaba con ello? Bueno, el ejército pues, como sabrán, pues era la fuerza del estado, la fuerza militar pues digamos del estado. Y para esos tiempos pues, para los tiempos pues de los años de Porfirio Díaz, ya era una cosa pues decadente, pues, o sea, digamos era algo decadente porque pues se componía de altos mandos que lucharon pues en guerras anteriores, digamos pues digamos, como les decía, generales digamos pues generales ya viejos, digamos, que participaron en guerras hecho desde atrás, desde los tiempos de Juárez. Como les digo, pues estaba de hecho muy pobremente armado, de hecho estaba demasiado pobremente armado. Fue también pues pues la unidad pues del país. ¿Qué pasa con ello? Bueno, como siendo pues parte de una, pues digamos pues de las unidades militares de México, el ejército federal pues bajo el mandato pues de Porfirio Díaz, ¿cómo se formó? Pues cuando Díaz de hecho buscaba pues la presidencia y buscaba de hecho por medio de elecciones, antes de instaurarse su dictadura. Pasa que pues digamos Díaz pues tenía muchas tropas leales a él. Como sabrán pues él fue general, de hecho fue una persona que combatió, un general que nació en la ciudad de Oaxaca. Combatió de hecho en la intervención francesa, en la batalla de Puebla, y digamos que gran parte de hecho también de sus tácticas, también las tácticas que aplicó Díaz durante la batalla de Puebla pues fueron efectivas pues para la victoria mexicana sobre los franceses. Entonces Díaz pues realiza un levantamiento armado, elabora lo que le llaman el plan de Tuxtepec. Derrocan de hecho por medio del ejército al presidente de ese tiempo, a Sebastián Lerdo de Tejada. Y pues como sabrán, pues Porfirio Díaz instaura su dictadura, una dictadura de más de 35 años en el poder, desde 1876 hasta 1911. Y pues él se consolida más que todo su poder en base pues al uso como les decía, pues del ejército federal. Elementos que contaba el ejército federal en esos tiempos eran más o menos de unos 40,000, digamos. Era de hecho un ejército demasiado pequeño, de hecho no era ni la décima parte pues de lo que es pues el ejército actualmente, lo que es actualmente lo que es el ejército mexicano. Y era casi como el 10%. ¿Qué pasaba? Bueno, había mucha gente que no quería pertenecer al ejército en esos tiempos. Y las pagas eran demasiado malas. Eran pagas muy malas, por así decirlo. ¿Qué pasa ya después? Cuando inicia, o bueno, una de las principales funciones pues del ejército federal en los tiempos de Porfirio Díaz, lo instauran pues digamos lo que se encargaba de reprimir pues a las rebeliones
Creo que fue las rebeliones en Yucatán, la rebelión de los Yaquis, la rebelión de Tomochic en Chihuahua. Igual, como les decía, muchos levantamientos armados, pues digamos, en varios estados del país. Cuando inicia el movimiento de revolución, lo que es la Revolución Mexicana, ese movimiento que todos conocemos que surgió el 20 de noviembre de 1910, pero como muchos sabemos, pues hubo muchas rebeliones anteriores, pues que se consolidaron, pues digamos en estados, por ejemplo, lo que fue pues las huelgas de Cananea en Sonora, Río Blanco, Veracruz, la batalla, pues combates que hubo también en varios estados, como por ejemplo en Oaxaca, en Salina Cruz. Y pues, ¿qué pasa con ello? Bueno, digamos pues la principal función pues del Estado, la principal función del Estado es de que pues se encargaba, de hecho, como les decía, pues del ejército, pues el ejército federal, y se encargaba de reprimir pues todo tipo de represión de esos tiempos. Y entonces, para 1910 el ejército, de hecho, era pues se consolidaba, pues ya de hecho tuvo generales hecho de experiencia, como lo que fue el general ingeniero Manuel Mondragón, a quien se le atribuye de hecho la invención de algunas armas o del perfeccionamiento de ciertas armas, como por ejemplo pues lo que es su cañón, pues el Sancho Mondragón de 75 milímetros, y lo que es el fusil, de hecho, que lleva su nombre, el fusil Mondragón. A raíz de esto, digamos, pues ya llega 1910, comienzan de hecho varios levantamientos armados, principalmente de hecho pues lo que fue en Puebla, digamos en la ciudad de Puebla con los hermanos Cerdán, en lo que fue en Chihuahua cuando Toribio Ortega, de hecho pues apoyado pues varios revolucionarios, pues intentaron atacar Chihuahua, lo que fue también cuando pues digamos Villa, de hecho pues ya revoluciones como Villa, en este tiempo pues Pascual Orozco, inclusive hasta un general italiano que se llama Pepino Garibaldi, lo que viene siendo también pues como les digo, pues lo que fue la batalla pues de Ciudad Juárez, de 1911, donde de hecho pues se dejó claro pues que la poca capacidad operativa pues del ejército federal, y pues con ello pues ya lo que es pues digamos pues lo que viene siendo pues ya lo que es la derrota de Díaz, pues, y lo que posteriormente pues se convirtió en el exilio pues de este general y presidente y dictador y todo lo que quieran, a su salida del país cuando se exilió en Francia. Bueno, ¿qué pasa con ello? Llega Madero a la presidencia, como sabrán, Madero pues yo siempre de hecho sí he sido también muy crítico de su forma de gobernar, fue de hecho uno de sus más grandes errores de hecho de Madero fue mantener pues al ejército federal y no a las fuerzas revolucionarias, a quienes lo instauraron en el poder. Entonces Madero conserva el ejército, sabiendo que de hecho hay todavía muchos mandos afines, coroneles, generales afines a Porfirio Díaz, gente pues digamos cuerpos de policía, gendarmes, cuerpos rurales, inclusive hasta digamos cuerpos en ese tiempo pues de seguridad privada. Entonces ese fue de hecho pues uno de los errores de Madero. Yo siempre he sido muy crítico de hecho de eso. Madero mejor debió haber dejado a los militares de su confianza, pero no, instaura al ejército, pues digamos pues al ejército federal. Se quedan generales de hecho que conspiraron contra él, por ejemplo uno de ellos pues Bernardo Reyes, que fue un general de división, que de hecho conspiró con él cuando hizo lo que le llamaban el plan de la soledad. El plan de la soledad,
De hecho que lo hizo en Texas y lo quiso poner en marcha en la ciudad de Monterrey. Y también pues lo que fue lo más peligroso, pues lo que conocemos ahora como la decena trágica, en donde Mondragón, de hecho como decía este general ingeniero, Félix Díaz, lo que fue el sobrino de Porfirio, y también pues varios generales como por ejemplo Victoriano Huerta. A razón de esto, cuando fue lo de la decena trágica, el ejército federal contaba de hecho pues con muchas unidades, de hecho, pero ¿qué pasa con eso? Cuando tienes un gran ejército, tienes varios problemas. Uno de ellos no lo puedes mantener como tal. Tienes que instaurar zonas, regiones militares. Pasaba, de hecho, con esto había zonas militares en Chalco, en San Juan Totihuacán, en Tlalpan, en Celaya, Aguascalientes, Torreón, Monterrey, varias ciudades en Oaxaca, en Yucatán. Entonces no podías, digamos, pues mantener un control de un ejército, digamos, grande en zonas o más alejado. ¿Qué pasaba entonces también con esto? Lo que hacían una de las leyes del ejército federal era rotar, de hecho, a todo ese personal y rotaron inclusive unidades completas. ¿Qué más pasaba? Cuando inicia la escena trágica, como ya les decía anteriormente, muchos generales, pues digamos, pues apoyaron, de hecho, la dictadura de Huerta, derrocaron a Madero, muchas unidades, de hecho, se sublevaron. Aquí en la Ciudad de México, digamos, pues hubo unidades que estaban, de hecho, todavía a favor de, digamos, pues de Huerta. Por como un ejemplo, pues la 29 División de Infantería de ese tiempo, que estaba al mando, de hecho, del general Aureliano Blanquet. Digamos, otras unidades de que estaban igual, pues como les digo, leales a Porfirio Díaz y a lo que es ahora Victoriano Huerta, su sobrino. Y pues con ello, ¿qué sucede? Bueno, pues lo que lamentablemente pasó, pues lo que fue pues el lamentable crimen contra Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, contra su hermano Gustavo, contra el capitán de fragata Adolfo Basó. Y pues también con ello, pues ya la posterior, lo que sabíamos, pues el destierro pues de otros grandes generales, como por ejemplo de Felipe Ángeles. Como sabremos, pues Ángeles fue un general de artillería, de hecho demasiado inteligente. Fue amigo personal, de hecho, de Francisco Madero, como les decía. Y pues a él pues le simulan pues una comisión en Europa, para no, digamos, pues no cometer un crimen contra él, porque era un general de mucho respeto. Entonces, ya posterior a ello, cuando ya Huerta pues comienza su periodo pues de esta, digamos, usurpación, no podemos decir digamos que fue como un crimen, porque digamos pues fue, digamos, llegar a la presidencia vía de la forma más pues ahora sí, como dicen, de la forma más vil y traicionera posible. Yo igual también he sido crítico también de la forma de gobernar de Victoriano Huerta, del chacal, de hecho, del chacal, del usurpador, del hijo de toda su Mauser, de ese general. Y pues también, pues ¿qué pasa con Huerta? Instaura un sistema, de hecho, muy dictatorial, de hecho muy militar. Instaura militares, de hecho, generales de su confianza en varios puestos públicos. Ordena, de hecho, digamos, pues el sistema dicho militar prusiano. ¿Y qué pasa? Lleva un sistema de reclutamiento que se llama la leva, donde pues incrementó, de hecho, el número de sus efectivos. ¿Pero cómo? Bueno, sacaban a hombres de las iglesias, de los bares, de los parques, de los cines. Los sacaban, los reclutaban a la fuerza. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues la fuerza militar de Huerta para ese tiempo ya ascendía, de hecho, a lo que era casi 250,000 de hombres. Al momento pues ya se consolidó, de hecho ya compró armas, le compró armas a Alemania, a Japón.
porque de hecho el único país que no le podía vender armas a Huerta de hecho eran los Estados Unidos, porque cuando llegó el presidente Woodrow Wilson a la presidencia, él desconoció de hecho de inmediato el gobierno de Huerta, y pues posterior a ello pues lo que fue los planes de hecho para lo que fue pues la invasión al puerto de Veracruz de 1914, de la cual después yo les hablaré en otro tema. Y pues con ello pues digamos pues ya llega el año 1914, como les digo pues comienzan de hecho nuevamente otra vez pues las deficiencias pues del ejército federal, porque como sabrán pues digamos pues ya se empieza a corromper más de hecho por dentro. Generales vendían armas, vendían uniformes, vendían todo, vendían accesos, de hecho vendían hasta inclusive los accesos a las ciudades, de hecho vendían las vías de paso. ¿Qué pasa entonces? Ya para esos años de 1914 pasa y que digamos pues llegan lo que son las compras de armas, se forman nuevos grupos revolucionarios, tales como pues lo que fue el cuerpo del ejército del noroeste de Álvaro Obregón, el cuerpo del noroeste de Pablo González. Continúa de hecho el general Emiliano Zapata luchando por la tierra en el sur con su ejército libertador. Y pues también se constituye pues también una de las famosas unidades de hecho de la Revolución Mexicana, que fue nada más y nada menos que la División del Norte de mi general Pancho Villa. Entonces comienza de hecho pues como les digo pues las deficiencias del ejército federal. Los revolucionarios ganan terreno principalmente en varios puntos del país, lo que fue de hecho en el norte. Los villistas toman Chihuahua, toman Ojinaga, reconquistan Ciudad Juárez, producen pues digamos como les digo conquistan ya de hecho ya Villa para marzo, pues digamos principios de marzo de 1914 ya tiene el control de todo Chihuahua. Destruye de hecho destruye a dos cuerpos de ejército pues de Huerta. Asimismo pues también Obregón pues igual conquista pues toman Navojoa, Agua Prieta, Cananea, Hermosillo, avanzan a Sinaloa, de hecho inclusive llegando a Guadalajara. Y pues posteriormente pues Pablo González pues lo que domina Monterrey y lo que es una parte de San Luis Potosí. Asimismo, como les decía pues igual la División del Norte pues se enfrenta de hecho pues al ejército federal en lo que es en San Andrés, en Camargo, Santa Rosalía, y posterior a ello pues planea Villa pues su avance a Torreón, Gómez Palacio, Ciudad Lerdo, a San Pedro, de hecho Tlahualilo, Sacramento, Bermejillo, de hecho donde de hecho pues Villa pues acaba de hecho con otra de una de las unidades más fuertes de hecho del ejército de Huerta, lo que fue la división del Nazas, o como digamos pues digamos una de las unidades del ejército federal, lo que es pues digamos pues como les digo al ejército, al mando de hecho del general José Refugio Velasco. Ya en mi anterior cuenta de Facebook hace muchos años ya había yo hablado de hecho de esto, de la batalla de Torreón, que inclusive de hecho hice una transmisión en el Cerro de las Novas, haciendo un paréntesis, y ya había hablado todo con cómo fue todo el desarrollo de la batalla. Entonces como les decía pues el ejército pues federal tenía de hecho 250,000 de hombres, pero ¿qué pasaba? Pues que muchos mandos, como les digo, eran corruptos, vendían de hecho armamento y todo a los rebeldes, y pues digamos y ante pues la amenaza pues del ejército federal de hecho de Huerta de combatir de hecho al ejército y a la armada de los Estados Unidos por varios puntos, tanto por el norte como por Veracruz, pues entonces pues ¿qué pasa? Pues con ello pues mejor deja que los revolucionarios tomen la ciudad. Entonces ya para esto pues ya falta pues lo que es la disolución pues del ejército federal. Como sabrán pues después de las batallas de Zacatecas, de la defensa de Veracruz, de la batalla de Chilpancingo y el avance pues de las tropas carrancistas pues a la Ciudad de México,
Pues qué pasa con esto. Huerta huye del país. Huerta se va de México, se va a Estados Unidos, principalmente al Paso, Texas. Y pues ¿qué pasa? Obregón de hecho entra en Teoloyucan, Estado de México, convoca de hecho convoca o le exige de hecho a José Refugio Velasco que de hecho en ese tiempo ya era ahora el comandante pues del Ejército Federal y al vicealmirante Otón Pompeyo Blanco de Cáceres, quien de hecho era el comandante de la Armada, pues digamos pues la rendición, o sea, dada sabiendo que ya de hecho para esos tiempos, para junio de hecho de 1914, ya la situación pues ya era insostenible pues para el Ejército Federal. Entonces llegan a Toloyucan, firman de hecho los acuerdos, firman muchos artículos que de hecho pues es lo que originó de hecho pues la disolución pues del Ejército Federal y la entrega pues de los mandos de tanto del Ejército y de la Armada pues a los concesionalistas, la suspensión del Colegio Militar, también de hecho que no fue abierto hasta 1920. Y lo que fue el cierre definitivo pues también de la escuela de aspirantes de Tlalpan, lo que era la escuela que formaba de hecho a los cabos y sargentos pues perdón, del ejército de ese tiempo. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. De hecho me encuentro pues, de hecho, aquí en la Colonia de Aviación Civil en la Ciudad de México, por cuestiones de trabajo. Espero se encuentren bien. Les mando un saludo de hecho a todos mis amigos, familiares, a todo el mundo a quien me está viendo en este preciso momento. Les mando un saludo, un abrazo enorme y espero se lo pasen bien. Gracias y hasta la próxima.